trabajar en computador. Ya, chiquillos, comenzamos nuestra tercera clase entonces de diferenciado. Vamos a hacer una retroalimentación de la guía número 2 para que aquellos que todavía no la hacen, y a partir de hoy día voy a mandar correos a aquellos que me deben todavía sus guías, ¿ya? Voy a consultarles por qué no han mandado todavía las evaluaciones que les faltan. Deberían ya tener 2 notas en diferenciados acumulativas, ¿ya? Así que están, Profe, dígame. llegó mi guía. ¿Quién? Carla Vergara. Sí, sí me Ya. llegó. Y tengo que terminar hoy día de revisar y así doy plazo para esta guía de la clase de hoy. Así que no se preocupen. Y aquellos Profe, que digan. por si acaso le llegó la primera guía, la de la síntesis. Diego González, ya déjame anotar y Era te para contesto. consultar. Ya. Voy a poner aquí pendiente. Como ya no vamos a tener problemas de correo, porque dije yo que a partir del día vamos a usar Classroom, y les voy a recordar eso al término de la clase, va a ser más fácil la entrega de guías y no se nos va a perder por ese universo de Gmail, así que va a ser de manera más fácil y ustedes pueden, acuérdense, descargar esa aplicación en su celular y pueden hacer la tarea en su cuaderno y después sacarme la fotito bien clarita y después me la entregan y ahí mismo en la plataforma yo les doy la evaluación, pero todo eso se lo voy a explicar al término de la clase. Nuestra tercera clase entonces es aprender, porque acuérdense que el diferenciado tiene que ver con escritura especializada, donde vamos a aprender a realizar técnicas para una escritura mucho mejor, que nos va a ayudar a comprender más los textos, a tener una mejor redacción, para tener una buena base para la educación superior. En eso se enfoca el diferenciado. Por lo tanto, hoy día vamos a aprender a realizar una ficha de registro. Y como dice ahí, el objetivo general de este trabajo es utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información de manera coherente, donde vamos a fijarnos sobre los propósitos de los textos y en general las convenciones discursivas de los textos que vamos a producir. La clase anterior dejamos una guía donde en la primera clase hablábamos de la síntesis, cómo resumir texto, dejar lo más importante, aquellos detalles y fechas, dejarlos afuera, y también les dije que vi un poquito de falencia, sobre todo en la redacción y en la ortografía, cuando ustedes se les olvidaba colocar mayúscula, puntos, coma, y vi solamente aspectos generales, ya que hay muchos tipos de uso de coma y muchos tipos de uso de puntos, pero di los más generales para que nuestra redacción y exista ahí cohesión, no sea tan deficiente, ¿ya? Por lo tanto, pasé los generales y ahí en los apuntes están en Classroom para que ustedes lo puedan tener. Entonces, era un pequeño texto donde yo se los coloqué solamente en minúscula y sin puntos, sin separación ni nada, y ustedes tenían que tener ahí, usar la estrategia, tener este desafío de poder, ¿cierto?, ver dónde llevaba mayúscula. Varios están muy buenos, pero lo que les costaba, por ejemplo, no habían descubierto que, donde decía ahí la primera oración y línea del texto, fíjense ahí, el colombiano era el seudónimo de Gabriel García Márquez. Entonces, por lo tanto, se iniciaba con mayúscula. ¿Y cómo colocaba más comas? Sí, porque la idea de que Gabriel García Márquez, el colombiano, Premio Nobel de Literatura, era una forma de describirlo, y esa coma que iba ahí iba con un significado, en este caso, sumativo de características. Por eso se colocaba coma. Por eso se colocaba coma. Entonces, después dice ahí, ha cautivado un periodismo muy original en el libro La soledad de América Latina. Eso va con mayúscula inicial porque es el título de una obra, y después esa A de América Latina, bueno, como vemos que ahí es un continente, y latina porque se refiere a esa zona en específica, que sería un sustantivo propio.
publicado en la editorial Arte y Literatura. Eso iba con inicial mayúscula porque pertenecía a una institución, ¿ya? Por lo tanto, ahí teníamos mayúscula. En la ciudad de La Habana, ya ahí la H también se debería haber ido con rojo, porque es La Habana y no Habana sola. Se les olvidó algunos colocar la L mayúscula, coma, Cuba, ¿ya? Se recogen y como un punto aparte, inicio con mayúscula, ya se recogen muchos de sus artículos que abordan los más increíbles temas, el mambo y su creador. A mí me suena como título de un libro, por lo tanto inicio con mayúscula, ¿ya? Damaso Pérez Prado, un nombre propio. También ahí tenemos María Moliner. Aquí costó un poco porque es una descripción de libros y publicaciones, por lo tanto había que insertar una coma para que hubiese una pausa y donde en este caso enunciaba tanto autores como libros y títulos de estas obras, ¿ya? Y después nos quedaba este punto aparte después de Moliner a esta última coma, ¿ya? Les dedico hermosas frases y luego viene Madrid, que es en este caso una ciudad. Y ahí tenemos la síntesis, porque aparte de colocar en mayúscula punta había que hacer un resumen. Perfectamente podría haber sido Gabriel García Márquez, fue un escritor que se destacó por sus artículos y por abarcar temas muy originales, que son los que se nombró ahí como el mambo, el cine italiano, etc. Después había otro texto que era más cortito que hablaba sobre este tema de la globalización neoliberal que están siendo exterminados, ¿cierto?, las lenguas del español, y dice ahí inicio con mayúscula porque parte un párrafo, por eso va con mayúscula, luego viene Cuba, que es un país, por lo tanto va con mayúscula, español es un idioma, todo cuando nosotros nos referimos en un texto y destacamos en este caso el lenguaje, el uso de un idioma, lo colocamos en mayúscula. Después dice Honduras, mayúscula, cierto, un país, Guinea Ecuatorial, punto seguido, en América Latina, coma, existen cientos de lenguas, como en el caso de México, Bolivia y Perú, ¿ya? Y así era el trabajo, no era tan difícil, y más que nada para que ustedes tuvieran la práctica, ¿cierto?, de usar mayúsculas, sobre todo cuando colocan su nombre. Sí, Sofía, tenía nota acumulativa. Vuelvo a decir, aquellos que no le ha llegado la nota, hasta hoy día a la noche estoy revisando, ¿ya? Así que no me paso más de hoy día de sus trabajos porque luego viene la guía que va a quedar hoy día, que es hasta el viernes y que les voy a dar las instrucciones a continuación. Profe, Dígame. esa parte que dice, entre comillas, como en el caso de México, Bolivia y Perú, ahí no podían haber 3 puntos suspensivos. En América Latina existen cientos de lenguas como en el caso de México, Perú. ¿Dónde? Después de Dice Perú. México, Bolivia, Perú. Ahí, después de Perú, poner 3 puntos suspensivos. No, los puntos suspensivos, la mayoría de las veces se usa en el ámbito literario para donde el narrador tiene una intención de hacer una reflexión de lo escrito. O los puntos suspensivos se hace cuando uno quiere suprimir un texto o una frase que luego al sintetizarla es muy extenso. Ya donde yo pongo paréntesis 3 puntos y pongo una parte de una oración que se encontraba, sobre todo se usan los 3 puntos en citas textuales, ya cuando yo quiero suprimir una información que es muy extensa y la voy a acotar a través de paréntesis y voy a colocar esos 3 puntos que indican una supresión, pero en estos tipos de texto no se utilizan. Muchas veces los 3 puntos, como dije, se utilizan en los textos narrativos, pero con el sentido cuando yo lo veo, que hay una pausa, una reflexión, que es una intención del mismo narrador, pero cuando es un texto no literario, como el que acabamos de ver, que es informativo, no es necesario colocar 3 puntos. Ah, ya, gracias, profe. Ya. Pero que una palabra, por ejemplo, que no lleve mayúscula, y si uno le pone confundiéndose, ¿se considera como mala? No. Por ejemplo, yo vi, me estabas hablando de la tarea, Benjamín, por ejemplo, en la tarea, ya, si te confundiste, pero puede en este caso, a ver, yo veo ahí y yo digo, a lo mejor se confundió ya, pero si tú viste y en Honduras no le colocaste en mayúscula, ahí debiese saber. Pero lo que pasa es que la gramática, espérame, al tiro, la gramática tiene que ser muy estricta. Si uno no es estricto con uno, sobre todo en la escritura,
¿ya? Nunca va a tener esa habilidad. Entonces, por eso de repente uno cuando duda de escribir una palabra, ahora tiene el celular en la mano y uno puede buscar una palabra y decir, no me acuerdo cómo se escribía, era SC, C o V o B, entonces uno puede caer en el error porque hay miles de palabras, entonces uno tiene que buscar, ¿ya? Así que para las consideraciones de mala no puse tan mala nota. Dígame, ahora sí. Profe, sabe que en las palabras mayúsculas, ¿Ya? yo no en todas usé rojo, pero la mayoría sí las puse mayúsculas. ¿Contaría como malo? No, Si no puse en todas rojas. no, sin importa que no le puso color, si usted no le puso color no importa, pero tiene que haber Ah, estado la ya más. mayúscula. Y si el punto y la coma, es que yo lo que puse aquí lo puse en rojo para que vieran cuáles son los cambios, pero no era necesario que ustedes lo pusieran en rojo, solamente transcribirlo y yo solamente al visualizar el texto, bueno, eso yo lo tengo programado ya por tanto estudio, solamente al verlo, eh, yo identifico que tiene que llevar mayúsculas, ¿ya? Y la síntesis de este texto, ¿a dónde aparece ahí? Esperemos un poquito. Sería, en América Latina, como dice ahí, existen cientos de lenguas, y ahí está la idea secundaria, México, Bolivia, Perú, Honduras, Guinea Ecuatorial, tanto, esas son las cientos de lenguas, y muchos más, que deben ser salvadas del exterminio de la globalización neoliberal. Y esa era la síntesis de este pequeño texto. Si usted tenía algo parecido, bien, pero si tenía más información, trataba yo de remarcar ahí aquello que puso secundario. Para empezar esta clase, nosotros tenemos que tener conocimiento de que existen estudios, como estamos evaluando la redacción y en ustedes practicando mucho la comprensión lectora y sobre todo especializando, como dice el diferenciado, nuestra escritura, tenemos que tener conocimiento que hay estudios, como este estudio ¿cierto? De este informe PISA, ya que el informe PISA en este caso es un programa que dice ahí intencional para la evaluación y excelencia, sobre todo de matemática, historia y lectura de las personas y de los estudiantes. Y se ha comprobado, como dice ahí, que los chilenos en un porcentaje mayor no entienden lo que leen. Otro, que los chilenos son los menos que leen en Latinoamérica. Podrían ser muchos factores, como por ejemplo el acceso a la educación, o por ejemplo, en este caso, el costo de los libros, un deceso, por ejemplo, una deserción escolar, etcétera, ¿ya? Y los chilenos usan el mayor tiempo de entretención con pantallas y no como un hobby podría ser, que es la lectura. En base a esto, en base a toda esta problemática que estamos visualizando ahí, y que la idea es que se vaya mejorando, por eso se está fomentando la lectura, por eso se hacen hasta concursos de escrituras que se le otorga un premio monetario, ya, porque podría verse perfectamente darse un premio, por ejemplo, de libros, pero ahora se dan viajes, se dan dinero, entonces para fomentar esta idea de la lectura, de la escritura, de la creación de textos, para que no exista un porcentaje, diga. Yo me vi en un programa sobre información diciendo machilensis. ¿Ya? Diciendo machilensis sobre un libro que en total decían que el total del 30% tiene dificultades del libro, dificultades de leer y comprender. El 30% de los chilenos, y sé que el 14% entiende del libro. Claro. Pero en consecuencia, las pantallas también han provocado muchas consecuencias que nos han interesado tanto la literatura clásica, la moderna. Muy bien, como dice Diego, sobre todo, por ejemplo, ahora ustedes mucho leen a través de las pantallas y la generación de ustedes son demasiado visual. Yo les comentaba, por ejemplo, pasarles un libro donde no hay ilustraciones, para ustedes se aburren, se hace muy tedioso. Por eso, si ustedes a lo mejor se van a reír, pero a nosotros siempre nos gustaba, y yo creo que eso es una culpabilidad que tenemos nosotros,
que los libros, si no tenían dibujos cuando éramos chicos, era muy poco interesante, pero si el libro que nos daba en el colegio tenía ilustraciones, eso lo agradecíamos mucho porque a veces inferíamos de los mismos dibujos la lectura que deberíamos haber realizado, y con solamente los dibujos podíamos entender de manera global de qué se trataba el texto. Entonces es un problema muy vigente que se debe rescatar y se debe reforzar. Por eso, ante esta posibilidad, ¿cierto?, de que nosotros no leemos mucho y por lo tanto tenemos pésima redacción, pero eso es para generar, yo sé que hay unos que tienen muy buena redacción y son muy buenos lectores y les fascina la lectura, vamos a empezar con esta habilidad que se llama ficha de registro para poder comprender lo que nosotros leemos, tanto textos científicos, literarios, informativos, que nosotros tengamos día a día acceso a ellos, seamos capaces de comprenderlo de mejor manera. Y para eso tenemos que enseñar habilidades, ¿ya? Entonces la ficha de registro dice ahí, en este caso, importancia que tiene la lectura y la comprensión lectora para insertarnos en un mundo letrado y acceder y aprender cualquier tipo de información. La ficha de registro también es una estrategia de comprensión y procesamiento de información. Entonces, con esto nos va a dar un poquito más de habilidad, ya para cualquier asignatura. Si ustedes vamos a estudiar en la educación superior, es una técnica que nunca debemos olvidar, que nos vamos a aprender para poder leer textos tanto extensos como cortitos, y con este tipo de fichas los textos podemos estudiar, también lo podemos aplicar como un método de estudio. Así se hace esta ficha de registro, ¿ya? Esta ficha de registro, entonces, es un cuadro que usted tiene que rellenar, es un poquito, ¿cierto? En este caso estructurado, por lo tanto, todo texto lo vamos a llevar lo vamos a sintetizar, lo vamos a estructurar, lo vamos a reorganizar en este cuadro, cierto formal llamado ficha de registro. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión. Esta ficha de registro la vamos a utilizar solamente en textos informativos y divulgativos, es decir, los que tengan propósito de informar, de argumentar, ¿cierto?, sobre una realidad. Literarios no lo vamos a usar, ¿ya? Cuando leamos libros no creo que lo podamos también aplicar porque mataríamos la literatura. Pero, y existen otras habilidades que les voy a enseñar más adelante, pero este tipo de ficha de registro nos va a servir sobre todo los textos científicos. Entonces, si ustedes después van a estudiar alguna carrera y necesitan leer un texto, que sí lo van a tener que leer, a veces 2, 3 para una prueba, utilizan esta ficha de registro para poder sintetizar toda la información y estudiar de manera más resumida. Partes de esta ficha, ¿ya? Primero, leemos el texto comprensivamente y nos vamos a ver que en el texto muchas veces nos presenta su fuente, es decir, nos va a decir quién escribió el texto y siempre aparece el autor, ¿ya? Es decir, el emisor, dónde lo puedo encontrar. Muchas veces los textos digitales aparecen ahí en los blogs o las páginas web, ¿cierto? Aparece el link donde nosotros podemos acceder a esa información y también nos dice de qué se trata, ¿cierto? Y que aparece principalmente en el título, ¿ya? Entonces la fuente, ¿qué iría ahí para yo ir ya rellenando en mi hoja de registro cuando lea un texto? En la fuente coloco ahí en la primera parte el título, después coloco el autor y después coloco, si es un texto digital, coloco el link, ¿cierto?, del texto. Después nos vamos a la contextualización. Dice, ¿cuál es el tema y el problema en marcar el texto? ¿Cuál es la situación en que se va a desarrollar el tema que estoy analizando? Muchas veces los textos argumentativos que nos invitan a adherirnos a un argumento, una opinión, siempre al principio de cada párrafo nos da como la idea global, nos sitúa, ¿cierto?, en algún lugar, en alguna época histórica o en un contexto social, ¿cierto?, que nos permita ver esta idea de la contextualización. Entonces, siempre eso la podemos encontrar en el primer párrafo. Y si es un texto informativo, también se puede encontrar en el primer párrafo. Ya, entonces el contexto, en qué momento, situación, época, etcétera, está ocurriendo la información que quiero estar ahí plasmando. Las ideas principales.
¿Qué dice cada párrafo sobre ese tema? El tema siempre lo ubicamos en el título. Por ejemplo, vamos a ver ahora, a continuación, y vamos a ejemplificar este cuadro que vamos a hablar de la deforestación. Entonces, ese es el tema porque se encuentra ahí en el título. Entonces, vamos a ver en pequeñas líneas redactadas en una oración, vamos a redactar una idea principal que tenga cada párrafo y así con esa parte nos vamos a resumir el texto. Ya. Antonia López. Ya, Carla, muchas gracias por la información. Ya, entonces, cuando llegamos a las ideas principales, vamos a resumir y lo van a ver visualmente después. Se los voy a mostrar que vamos a redactar en una oración, puede ser 3 o 4 según la cantidad de párrafos, ideas principales, donde pueden haber 8 o 9 palabras. ¿Ya? Para decir qué me está diciendo, a lo mejor me está diciendo el origen del concepto, después me lo caracteriza, después me da un ejemplo, después me lo sitúa hoy en día, ¿cierto? Etcétera. Después, cuando estoy leyendo el texto, me doy cuenta que hay una oración muy importante que yo la puedo sacar como cita textual, una cita relevante, que sería, por ejemplo, ¿qué palabras específicas del autor son más relevantes del texto? Aquí copio la cita utilizando comillas. Las citas textuales siempre tienen que ser importantes. La mayoría de las veces, ¿cierto? Es lo más importante que se desarrolla en el texto. Quizá el autor en el texto puede decir muchas cosas, pero hay una oración tan precisa que yo como lector la considero tan importante que la tomo, ¿ya? Y la voy a colocar ahí en mi ficha de registro. Es cuando ustedes, por ejemplo, hacen ensayos, y vamos a retomar los ensayos también, sobre todo en lenguaje común, para aprender a tomar citas textuales, que por ejemplo en este caso el cuarto C ya lo sabe, cómo tomar citas textuales de un texto informativo, ¿cierto? De un estudio, e insertarlo a mi ensayo, para que quede ahí más verídico. Después nos vamos a las preguntas de lectura. Yo, como escritor y lector de este texto, tanto informativo o divulgativo, voy a configurar unas preguntas como que si el texto me lo estuviese haciendo. Como por ejemplo, el texto podría decir ¿qué es la deforestación? O ¿cómo se puede solucionar? Siendo que en el texto, el mismo texto me va a responder esas preguntas. ¿Ya? Yo sé que es un poquito difícil para entender, pero con la práctica lo van a encontrar súper bueno y súper fácil. Síntesis. Aquí en 2 oraciones voy a resumir el texto brevemente. Palabras claves. Yo voy a anotar palabras sueltas que se repiten en el texto, pero que son palabras conceptuales que me van a llevar a determinar el texto. Por ejemplo, vamos a ver el texto a continuación que habla mucho de los árboles, de las talas, de la deforestación, de la indiscriminación, del corte. Entonces se repiten muchas palabras y esas las voy a colocar ahí de manera suelta o con coma o con guión, etc. Y por último, una pequeña valoración, es decir, reflexión. ¿Cuál será el propósito de este texto? ¿Qué aporte quiere entregar? Y ahí con palabras propias, ya no sacadas del texto, tú puedes redactar en 2 oraciones, ¿cierto?, lo que quiere decir el texto. Miremos a continuación y vamos a trabajar este cuadro y que ustedes lo van a reforzar en una guía. Actividad central, entonces vamos a aplicar esta estrategia. Ya, yo lo voy a leer rapidito, ya, por tiempo. Acuérdense que la clase queda grabada y ustedes van a más o menos ir adentrándose a esta estrategia que es el registro, ¿cierto? Esta tabla de registro de información. Este es un texto informativo, ¿ya? Que nos habla sobre la deforestación y está redactada por National Geographic. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con el medio ambiente? Y aquí hay cosas bien interesantes que nos va a servir a hacer un resumen en la tabla. Dice ahí, tengo el título y dice por Redacción National Geographic. Ya tengo la parte donde tengo que escribir la fuente. Coloco el título, deforestación, autor, Redacción National Geographic, y ahí yo puedo, si lo saco de internet, tengo el link para sacar. Dice, terrible plaga de nuestro tiempo. La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la tierra de forma masiva, causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo
pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año. Las selvas tropicales y los bosques fluviales podrían desaparecer completamente dentro de los 100 años si continúan al ritmo actual de deforestación. Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionados con el dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus familias. El inductor subyacente de esta deforestación es la agricultura. Los agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o para el pastoreo de su ganado. A menudo, ingentes cantidades de pequeños agricultores despejan hectáreas, todo esto para alimentar a sus familias mediante tala y fuego en un proceso denominado agricultura de roza y quema. Las operaciones madereras comerciales que proporcionan productos de la pulpa de papel y madera al mercado mundial también participan en la tala de innumerables bosques cada año. Los leñadores, incluso de forma furtiva, también construyen carreteras para acceder a bosques que cada vez más remotos, lo que conlleva un incremento de la deforestación. Los bosques y selva también caen víctimas del crecimiento urbano constante. No toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad. Alguna es causa de factores humanos y naturales como los incendios forestales y el pastoreo intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de árboles. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más drástico es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. La deforestación es también un factor coadyuvante, dice, del cambio climático. Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases del efecto invernadero responsables del calentamiento global. Tener menos de bosques significa emitir más cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. La solución más rápida a la deforestación es sencillamente interrumpir la tala de árboles. Es interrumpir, en este caso, la tala de árboles. Aunque el ritmo de deforestación se ha ralentizado un poco en los últimos años. Las realidades financieras actuales hacen de esta solución una alternativa poco probable. La solución más viable sería gestionar los recursos vegetales cuidadosamente mediante la eliminación de las especies agrícolas para asegurar que los entornos forestales permanecen intactos. La tala que se realice debe hacerse de forma balanceada, mediante la plantación de suficientes árboles jóvenes que sustituyan a los más viejos en torno a los bosques y selvas. El número de nuevas plantaciones de árboles aumenta cada año, pero el total todavía equivale a una ínfima parte del área forestal del planeta. Con este texto decimos que su propósito entonces informativo nos habla sobre este concepto de la deforestación, ¿cierto? Donde me dice las causas, ¿cierto? Está tala indiscriminada, que viene por la parte de la agricultura, que tampoco a veces es intencional y que por último nos plantea una posible solución. Teniendo ese esquema y haber leído el texto, también lo puedo subrayar, ¿ya? Acuérdense que hay que utilizar varias estrategias que ustedes, ¿cierto? Aprendan. Así tienen que llenar el texto, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, esta ficha, el modelo está en la guía. Yo les puse un texto, en este caso argumentativo, y ustedes lo van a llenar así. Cuando dice fuente, la parte de arriba, ustedes tienen que colocar el título, el autor, y si ustedes conocen, y yo le agregué ahí el texto, le agregué el link, entonces ustedes cortan y pegan del texto que les di el link para dejarlo ahí en la fuente. Queda bien ordenadito, esa es la fuente del texto. Luego me voy a la contextualización. Ustedes, si se van al texto, en el primer párrafo, desde aquí, la deforestación arrasa los bosques, hasta Panamá se pierden indefectiblemente cada año, el primer párrafo siempre me alude a la contextualización. Por lo tanto, yo copio esa oración y lo pego ahí. O si yo lo quiero parafrasear y colocar con mis propias palabras, bien. Después voy a las ideas principales. Fíjense cómo las redacté. De cada párrafo.
o puedo colocar en generar 3 o 4, pero nunca 1 ni 2 a menos que el texto sea menos extenso. Ideas principales, así tienen que estar redactadas. Yo las copié textual. El inductor subyacente de la deforestación es la agricultura. Las operaciones madereras comerciales es una de las causas también importantes. Otras causas son factores humanos y naturales. La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Ahí tengo ideas que se desarrollan y que son muy importantes en el texto. Luego me voy a las citas relevantes. Hay palabras del mismo autor, que es de National Geographic, que habla ahí y que son muy relevantes para lo que se está diciendo, en este caso la deforestación, que sería: los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo. Eso lo dice textual. Si son citas relevantes, quiere decir que son citas textuales. Yo los saco textual del texto y los pongo ahí en mi cuadro. ¿Ya? Lo mismo que van a hacer ustedes, van a leer ese texto y si encontraron frases que son muy importantes, lo colocan ahí donde dicen citas relevantes. ¿Ya? Después nos vamos a la pregunta. Cuando yo entiendo el texto, se van a dar cuenta que el texto siempre como responde a preguntas previas. Y este texto de la deforestación, yo cuando lo leí, entendí que me iba a responder las siguientes preguntas previas. ¿Qué ocurre con la deforestación en el mundo? Me lo cuenta en el primer párrafo. Después me dice, ¿cuáles son las causas más relevantes de la problemática? Y eso lo desarrolla en todo el texto. Y después me dice, ¿qué posibles soluciones existen sobre la deforestación? Esas preguntas, que van ahí preguntas de lectura, las hago yo, las creo yo a partir del texto. Creo preguntas previas como que el texto después me las va a responder. Después dice en síntesis, dice ahí, resumo en una oración o en 2 oraciones el texto. Yo hice un resumen. El autor plantea la situación actual de la deforestación junto con ello, sus causas principales y finalmente nos otorga una solución. Palabras claves del texto que leímos: deforestación, fíjense acá, lo vamos a ver visual. Yo sé que es un trabajo arduo, pero es muy, muy productivo. En este texto me repiten deforestación, indiscriminada, árbol, tala, ¿qué más decía? Por lo tanto, yo las puse sueltas: deforestación, bosque, tierra, indiscriminada, solución. Y valoración es lo que yo pude entender del texto. ¿Y cómo lo redacté? Y entonces ustedes, como tienen, se lo voy a dejar ahí en Classroom para que ustedes vayan viendo cómo yo redacté y así ustedes hacen su propia ficha de registro. Cuando yo hablo de valoración, lo escribo de esta forma. Este texto entrega información válida por una agrupación, que es National Geographic, que se preocupa por el medio ambiente y que trata de concientizar sobre la deforestación indiscriminada existente a nivel mundial. El texto que yo les dejé es divulgativo porque es un texto argumentativo que me habla sobre el poder de las redes sociales en nosotros. Por lo tanto, si yo hablo de valoración, voy a hablar, ¿cierto?, quizás de que este texto nos entrega, ¿cierto?, nos persuade o nos convence de manera válida sobre tal tema, y así empiezo yo para hablar sobre la valoración. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo. No, Giorgio, lo que no tenés que redactar una noticia. Yo les voy a adjuntar y les voy a mostrar ahora en Classroom, que es la plataforma que van a usar, y faltan todavía que se unan, y les voy a mandar el link para que se ingresen ahí a su archivo de carpeta para descargar sus trabajos. Les voy a mandar un texto divulgativo que es argumentativo, que habla sobre el poder de las redes sociales, y ustedes a partir de ese texto van a rellenar un cuadro igual que el que se lo estoy mostrando, que es nuestra ficha de registro. Y ustedes lo van a ir completando poco a poco, ¿ya? Si faltan cosas, ustedes van a ir viendo que lo tienen que agregar. Fíjense ahí. Es nuestra tarea número 3. Número 3 se entrega hasta el viernes 26, o sea, hasta este viernes hasta las 12 de la noche. Tienen hoy día, mañana y hasta el viernes para entregarla. Esos links que aparecen ahí son los links de invitación que usted tiene que pinchar, ¿ya? Y se los voy a volver a mandar al correo ahora al terminar de la clase durante la tarde,
para que usted pinche ese link del cuarto medio A o del cuarto medio C y los va a dirigir, ¿cierto?, a esta aplicación llamada Classroom, que tiene que tener en este caso un correo Gmail. Primero tiene que tener un correo Gmail y usted puede acceder, ¿cierto?, a la clase. Miremos acá. Quiero que miren lo siguiente. Voy a mostrar. Profe, Dígame. por ejemplo, quieren enviar el trabajo de la guía número 2. Ya. ¿Se puede enviar por Google Classroom también? No, envíemelo a mi correo, porque dije que la 1 y la 2 a mi correo. La 3 ya empezamos a trabajar aquí, ¿ya? Porque no la tengo activada. Ya, Ya. profe. Miren aquí, cuando yo les mande el link de invitación, no es necesario que después yo se las mande 1000 veces. Esta es una plataforma para enviarles tareas. Ya, vamos a meternos al cuarto medio A. Ya, y fíjense que ahí está la tarea aplicada para aquellos que ya se vincularon a Classroom a mi clase. Ya se van a dar cuenta que en su correo les llegó una notificación de que yo ya subí una tarea. ¿Ya? Fíjense. Me voy a meter y aquí ustedes fíjense aquí que dice Beatriz Ulloa publicó una nueva tarea. Ya, entonces pongo trabajo en clases. ¿Ya? Y van a ver que están todo el material de las clases pasadas. Si usted recién se viene a conectar y tiene que ponerse al día, fíjense que las clases están en este caso. La clase de Zoom, que está el link del canal de YouTube, la guía y los apuntes. Yo hoy día les mandé a ustedes, ya se las activé, la guía y dice ahí, crea una fecha de registro a partir del texto adjunto. Aquí está el texto. Puedes realizarla en tu cuaderno y enviar una foto o enviar una fotografía, la adjuntas, ahí dice adjuntar tarea y me envía la foto, o realizar en el mismo formato Word y me lo adjunta también. Fecha 26 de marzo. Fíjense quién está vinculado y tienen que vincularse todos. Está aquí todos los que faltan, muchos del cuarto medio A, y se los voy a recordar ahora. Fíjense, ellos son los que están unidos nomás, porque falta que se integren hoy día. Entonces, esta tarea, y ahí está la guía. Voy a abrirla. Y ahí está la guía, ¿ve? Usted la puede descargar en su celular y la hace en un cuaderno, y después en el mismo, ustedes pueden descargar Classroom como aplicación en su celular y lo hacen de ahí mismo, no es necesario que estén en el computador. Y si a otro les resulta más fácil, se meten desde su computador. Ahí está el texto, ¿ve? Tiene título, tiene el autor, y ahí está todo el texto argumentativo, y ustedes con ese texto me rellenan ese cuadrito, ¿ya? Pero Sí, una pregunta. Dígame. ¿Va a subir el Power Sí, pues, de ahora. la clase? Sí, subo el Power y mientras que trabaja mi computador descargándome el video de esta clase, de inmediato en unas horas más subo el Power, porque ya subí la guía, y voy a subir también la clase grabada desde el link del canal de YouTube. Así que está todo completo y con eso van a poder trabajar súper bien. ¿Ya? Es un trabajo un poquito lento, pero les va a servir mucho con harta práctica y después la vamos a seguir realizando y se van a dar cuenta que es más fácil para entender sus textos. ¿Ya?